Antes que nada, bueno, yo soy Fernando Silla, soy el presidente de GEBA. Les quiero agradecer por concurrir a las charlas que organiza la Comisión Científica de GEBA. Con mucho ímpetu y mucho esfuerzo, esta va a ser la última charla de este año y tenemos organizado ya la mitad del año que viene, ya nos vamos a enterar de todas las charlas que vienen. Yo ahora voy a proceder a silenciar a todos, así que les voy a pedir que se desmuten a Susana y a María Angélica para hacer la presentación pertinente. ¿Sí? Entonces los dejo en manos de Susana Re, miembro de la comisión directiva de GEBA, que nos va a presentar a María Angélica, que tiene la gentileza de darnos esta charla hoy. Susana, desmuteate porque te acabo de desmutear. Sí, ya está. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo va? Es un placer, como dijo Fernando, que nos podamos juntar, al menos de esta manera, que es una manera que no estamos acostumbrados y que mucho menos la gente que se dedica a educación está acostumbrada, pero es lo que tenemos y hay que aprovechar lo que tenemos porque mañana no sabemos si lo vamos a tener o si vamos a cambiar. No te asustes, Fernando, no, pero puede ser que, digamos, que tengamos otras opciones y bueno, ahora tenemos esto y hay que aprovechar lo que hay. Entonces, no por eso hicimos pocas cosas en el año, me parece que puertas adentro, las escuelas laburamos muchísimo, transformamos una escuela que era presencial y en un punto tradicional, con cuadernillos, con actividades presenciales, la transformamos en una virtualidad que solo la creatividad nos pudo dar ese camino. Entonces, yo soy una enamorada de la educación especial porque pienso que es vanguardia en muchas cosas que se debieran hacer en común. Y esto me da, digamos, la pauta de que efectivamente siempre estamos dando ideas, porque trabajamos a contrapelo, digamos, trabajamos en contra del destino de los que queremos educar. Y eso hace que intensifiquemos en todo lo que es la creatividad y los métodos de enseñanza. En esta oportunidad, y terminando ya la semana pasada, la Semana de la Educación Especial, no hay mejor forma de terminarlo con alguien que nos ha enseñado tanto a la ciudad de Buenos Aires y a otros lugares también, que nosotros no conocemos, pero que ella sí trabaja mucho para otros lugares también, en el sentido de pensar, de ser una pensadora de la educación especial. Nada mejor que María Angélica Fontán, que por supuesto la debe conocer la mayoría de las escuelas o de los directivos que estamos hoy acá. A muchos nos ha ayudado mucho a armar las escuelas tal cual están hoy en la ciudad, que son, creo, un ejemplo, vuelvo a repetir, para muchas escuelas que a veces nos miran, porque la ciudad pareciera que es como, no sé, llegar al centro del mundo, y ella nos ayudó mucho a transformar y a pensar la educación especial de esta manera que seguramente vamos a poder estar en interlocución durante la charla que ella va dando. En esta oportunidad ella va a hablar de la evaluación como reconocimiento y oportunidad en las escuelas especiales. Es una mirada particular que ella tiene de esto, y que me parece que nos puede un poco despertar preguntas, que es lo que queremos todos. No queremos todas las soluciones dadas, sino preguntarnos sobre la práctica que a veces nos es tan dura durante los procesos de aprendizaje de nuestros alumnos, que no es solamente de aprendizaje de contenidos, es de formación de personas, y de personas que tienen que salir con una, digamos, menos 20 para poder salir a la sociedad, a convivir con los demás y además tener conocimientos que los autoricen. Así que María Angélica, podés empezar, y te agradecemos en nombre de la comisión directiva y de la comisión científica en particular la aceptación de esta charla. Así que adelante. Bueno, hola, chau, porque Susana
Ay, voy, por favor, por favor. Ah, bueno, la verdad que estoy muy contenta verlos así en los recuadros, haberlos podido saludar casi a todos, y a los que no los saludé individualmente lo hago ahora. Somos viejos conocidos, así que yo voy a hablar con toda confianza. Y creo que me voy a sentir muy acompañada, porque ya algunos mensajitos en la previa que me avisaban bueno, que qué lindo encontrarnos, digamos. Así que muchas gracias por el recibimiento, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Bueno, quiero felicitar a Geva, porque la verdad que llevar este año adelante y sobrevivir como organización no es poca cosa. A todas las escuelas especiales con las que voy a charlar hoy, porque sé que han estado trabajando, como dijo Susana, y porque he estado en contacto con muchos de ustedes por distintas razones, y sé que han trabajado mucho, que han producido un montón, y bueno, a mí lo que me gustaría sería, además de recoger el guante de la invitación, mostrar algunas cuestiones que yo estuve pensando, que serían como el reverso de lo que estamos acostumbrados a pensar como evaluación a esta altura del año, en lo que fue hasta el momento, digamos, de la prepandemia. ¿Por qué le puse el título de reconocimiento y oportunidad en las escuelas especiales? Porque personalmente creo que perdón, que en este periodo, en este año raro de excepcionalidad y no sé cuántas adjetivaciones más, se merecen un reconocimiento, una relevancia y una puesta en el tapete, porque muchas de las cosas que ustedes hacen habitualmente, que están escritas, implantadas en los planes de estudio, en la organización de las escuelas, esas que, como dice Susana, acompañé durante tantos años, es lo que se les ha pedido a todo el sistema educativo en este año. O sea que aquellos que no sabían qué hacer y tuvieron que pensar en un año ciclado, aquellos que tuvieron que hacer selección de contenidos, aquellos que se tuvieron que conectar y se podían conectar con unos y con otros no, es una cosa de lo cotidiano de las escuelas especiales. Así que si alguna otra escuela del sistema lo pudo hacer bien, estuvo haciendo educación especial. De ahí, digamos, me vino el nombre de reconocimiento. Y oportunidad, ¿por qué? Porque yo creo que en la mayoría de los documentos que han circulado de manera oficial, no tenemos, de todos, digamos, se desprende que hay una no presión sobre los resultados, que siempre se nos juntan a fin de año, porque además hay como una burocracia que más de una vez nos ha sentado frente a frente, sellito tras sellito, que es el famoso cierre de documentación, presentación de certificados, planillas de calificación, etcétera, etcétera, que de alguna manera... Octavio, porque lo tengo acá,
si bien... Perdón, ya te doy, disculpa. Si bien, digamos, son documentos oficiales que van a seguir existiendo y van a dar cuenta del nombre de la escuela, de los egresados y de las certificaciones, en este momento no corresponde, ¿no? Perdón, tuve que mutear a todos de nuevo. Por favor, desilenciate de nuevo, desmuteate, María Angélica, por favor. María Angélica, necesitamos que reactives el audio y al resto no se desmutee. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Bueno, ¿qué fue lo último que dije? Volvé un minuto para atrás, no fue... Bueno, no, que estaba hablando de aquellos tiempos, digamos, prepandemia, en que estas épocas del año nos encontraba cerrando boletines, completando planillas de evaluación y de promoción, confeccionando certificados, y ese forzamiento que siempre nos mantuvo en tensión, del que ahora yo estoy liberada, que era esto de asimilar, digamos, la organización administrativa de las escuelas especiales a las escuelas comunes. Me parece que en este contexto eso está liberado. Así que ese es lo que me hizo pensar, digamos, en esta charla, en una evaluación, digamos, que no nos presentara la urgencia de un cierre como clausura, quizás sí un cierre del año, con otros ingredientes que voy a tratar de decirles que tengo en mi cabeza, pero no un cierre del año como clausura. Por supuesto que uno no puede desconocer todas las normativas y las informaciones que fueron apareciendo en los últimos tiempos. Esto fue constante y entiendo que hasta puede llegar a ser saludable no conocerlas a todos a la letra, porque bueno, era como que hay todavía todo un movimiento, incluso hasta ayer, un decreto 814, que es el que prorroga el ASPO hasta el 8 de noviembre, y que cada jurisdicción va a tener que irse a ajustar a eso, más las normas jurisdiccionales que van habilitando los niveles y las especificidades de las escuelas para estos encuentros no muy formales, pero por lo menos que tengan que ver, no digo con la revinculación, porque en realidad creo que las escuelas no se desvincularon nunca del alumnado, pero sí con los encuentros presenciales. Bueno, con respecto a esa normativa que siempre uno no se puede despojar del todo, creo que vale poner como objetivo de la charla las resoluciones del Consejo Federal, la 363 y la 368, pero para rescatar dos cuestiones que tienen que ver con este reverso que les digo yo, que son que estas normas, digamos, transmiten un espíritu de flexibilización y consideración según las particularidades de cada institución. Con lo cual,
quiere decir que cada uno va a poder adaptar esa norma a las características de su institución. Y esto me parece muy interesante, porque les va a permitir lo que yo digo en el objetivo siguiente, que es volver la mirada sobre las propias prácticas de evaluación en todos los aspectos ligados a lo que tiene que ver a oportunidades y al reconocimiento del aprovechamiento de las propuestas que cada uno pudieron ofrecer de acuerdo a los recursos y la capacidad también, ¿no?, de recepción del alumnado de cada una de las instituciones. Y entonces, bueno, esto nos permite entrar en la particularidad de nuestras escuelas, de las escuelas especiales, y hay muchos autores. Yo, por citar uno, Silvercaster habla del currículum de educación especial, así dice que no tenemos programas curriculares estándar. Eso lo sabemos porque además tenemos una variedad de distintos planes de estudio. Y si no tenemos un currículum estándar, tampoco tenemos un tipo de evaluación estándar, ¿no? Entonces, estas normativas, digamos, permiten, como dije antes, que cada régimen, o en el caso nuestro, modalidad, tomen las normas que habitualmente, o los recursos que habitualmente utilizan para acreditar aprendizajes, y lo adapten a los diferentes escenarios que se les fueron generando en este año. Y hay un dato importante que no sé si todos han tomado en cuenta, pero que a mí me parece muy representativo. Ustedes saben que este año se creó el Consejo Nacional de Calidad de la Educación. Y casi les diría que en cuanto a jugoso, el primer informe que sacó, que fue en el mes de septiembre, hasta me parece más jugoso, digamos, que las resoluciones del Consejo Federal, pero obviamente que esto, como dije al principio, dicho en confianza. ¿Por qué? Porque este Consejo Nacional de Educación, que estaba en la ley, pero nunca se había conformado y se conformó este año, tiene representantes de distinta extracción política, de distinta procedencia en cuanto a características de los sistemas educativos, que van desde las escuelas de gestión social, las escuelas de gestión privada. Yo no les puedo decir porque desconozco si hay alguien de educación especial representado en ese Consejo Nacional de la Calidad de la Educación, pero sí sé que hay ministros, exministros, como el caso de Narodowski, o representantes de las cooperativas escolares, etcétera, etcétera, que sé que están trabajando. Y entonces yo rescaté de ese primer informe 2 párrafos, porque vienen un poco a apuntalar lo que yo les decía antes en relación a un trabajo que es de la habitualidad de la escuela especial, que, digamos, el trabajo sobre todo ciclado, la repetición resignificada, porque nosotros podemos hablar, digamos, de una evaluación, digamos, recursiva, y que el alumno puede seguir, digamos, con sus compañeros, pero con contenidos anteriores, según como tengamos conformados los grupos, y de esa forma nos estamos evitando algunos conflictos que en las escuelas comunes no son evitables, ¿no?
recomiendan prescindir de las calificaciones por este año y poner, digamos, hacer como una unidad académica con lo que venga del año que viene. Y por supuesto, este informe no es vinculante, pero es sí muy interesante para leerlo y tenerlo presente. Casi les diría, como les dije antes, más que el Consejo Federal. Ahora, las del Consejo Federal tuvieron su correlato en las normas de la ciudad. La ciudad también fue sacando varias resoluciones. La primera fue en mayo, cuando modificaba algo del calendario en relación a los cierres de bimestres y etcétera. Y después una última, que es esta 2215, que yo quiero subrayar en rojo, porque me parece que ahí tenemos que tomar nota, que es esto de que esta resolución que tiene que ver con aprobar un régimen de evaluación, acreditación y promoción para el ciclo 2021, nombra varios niveles y características, inclusive para gestión privada, incluye hasta las escuelas artísticas, pero nada dice de educación especial. Y eso me parece que es un dato a tener en cuenta. No. Está silenciada, María Angélica. ¿Eh? Nada, te ves silenciado. Sí, Listo. sí, no sé, porque es como que de a rato se silencia. Bueno. Y por último quise poner este dato acá, de la carta que se mandó del Ministerio de Educación de la Ciudad a las familias, porque es una de las condiciones fundamentales de estos procesos de evaluación, que es la comunicación con las familias. ¿Cómo se va a comunicar a las familias? ¿Cómo ha sido la relación con las familias? En estos escenarios que ustedes describieron también al principio, hay una, en la virtualidad hay una nueva presencialidad, que es la de las familias, acompañando a nuestros alumnos en la conexión. Y eso no es un dato menor. Es como, digamos, como un testigo que modifica de alguna manera el vínculo de la escuela con el alumno, en cuanto pone como en un lugar muy frágil, de límite ahí entre la endogamia y la exogamia, y que creo que hay que tener en cuenta, y sobre todo en este aspecto de la evaluación que está tan subrayado, tanto en las normas como en este informe que les decía antes, más la carta que el mismo ministerio manda a las familias directamente, una cuestión, digamos, de información sobre cómo fueron las cosas en estos tiempos, ¿no? Así que el 7 de octubre también se mandó una nueva comunicación donde se enuncian una serie de criterios para la evaluación, que insisto, yo lo puse para que tengamos el cuadro normativo, pero también subrayé en rojo que educación especial no figura en los considerandos de la resolución de la ciudad. Pero quizás el espíritu, digamos, de conservar algunos aspectos de la evaluación formativa,
de considerar la evaluación como puente y de buscar evidencias, aunque no se, como son sugerencias de orientación y no se tomen a la letra, nos permitan organizar, digamos, nuestra propia evaluación institucional para seleccionar estrategias de comunicación, porque como dije antes, me parece muy importante, y poder responder a las dudas e inquietudes que puedan surgir de las familias y de los alumnos. Y los docentes son un aspecto importante acá, porque como yo les vengo diciendo, digamos que sí podemos hablar de cierre, pero no de clausura, y la comunicación es muy importante, y el año ha sido lleno de desafíos. Los desafíos han sido también para los docentes, que han hecho, digamos, un esfuerzo grande de hacer jugar el tema de la virtualidad de una manera más central que como lo venían haciendo. Entonces, la evaluación también tiene que estar dirigida a ellos. Personalmente, con respecto a esas orientaciones que les enumeré previamente, estuve viendo algunas experiencias en distintas instituciones, distintos lugares, donde manejan distintos recursos, como puede ser, digamos, una encuesta, un anecdotario, un registro de observación, es decir, una cantidad de recursos que todos nosotros conocemos, en el que puedan contar un poco cómo pudieron conjugar la función de enseñar, de acompañar y con sus propias expectativas y sus propios esfuerzos. Y creo que esto va a dar bastantes elementos para tener un cierre de tipo de diagnóstico de la dinámica institucional, porque además es para capitalizarlo pensando en que no sé si se puede hablar de pospandemia y que el año que viene vamos a empezar distinto a como estamos terminando, digo, en términos de presencialidad o distanciamiento. Sobre todo si vemos cómo están produciéndose los rebrotes, nos hacen pensar que en marzo o abril del año que viene posiblemente estemos como España o como Francia, si es que no sale la vacuna. Con lo cual, el comienzo del año que viene va a ser, a lo mejor con una modalidad más mixta, pero una oportunidad para capitalizar lo que este año por ahí lo tuvimos más en forma de ensayo y error o merodeo hasta que nos sentimos como más solventes, ¿no? Y insisto en subrayar, digamos, que esto de no estar incluido en las normas, uno también lo puede tomar como una oportunidad y adherirlo o ligarlo a esta autonomía que es inherente a la gestión privada, ¿no? Bueno, ahora sí quiero hablar de cómo evaluamos nosotros en las escuelas habitualmente y qué deslizamientos podemos hacer.
ya que, bueno, entre los presentes está Adriana por ahí, tuve la oportunidad de trabajar mucho con ella en un proyecto que no se concretó, pero que me parece que tiene algo, que puede llegar a tener algo de futuro en cuanto a actualización de los planes, que en algún momento la Dirección de Gestión Privada había pensado en un plan único para nivel primario especial, en el que había una demanda de muchas instituciones que están acá sus representantes, y cuando llegaba el momento de pensar en la evaluación, aparecía en escena la resolución 311 del Consejo Federal, que desde mí, hoy a la fecha les digo, no la llamemos en voz alta, aunque sabemos que hay un documento que anda dando vuelta con el respaldo de UNICEF, que ya hizo, hace el seguimiento de la aplicación en el país, pero establecía, digamos, algunas pautas de evaluación que estaban más ligadas al rol de las escuelas especiales y su ubicación en lo que son las políticas de inclusión. A mí se me ocurrió que esto puede ser pasado en limpio, porque después de pensar mucho, y a pesar de que nos pusimos muy contentos cuando fue que en esa resolución logramos incluir a las escuelas especiales como parte del sistema, revisando la resolución yo me doy cuenta de que, bueno, estamos adentro de esa resolución, pero somos parte de lo que se dio en llamar configuraciones de apoyo. Y yo creo que las escuelas especiales somos bastante más que las configuraciones de apoyo. Entonces, revisar eso para reposicionarnos en el sistema educativo y ver cómo pasamos en limpio algunas de estas cosas que dejamos en la prepandemia y nos adaptamos a los nuevos escenarios. Me parece que la evaluación tiene no solo que girar en torno a la selección de contenidos, sino que la relación de los sujetos, todos, docentes, alumnos, directivos, con el acontecimiento pandemia, no puede estar ajeno. No es que la escuela se va a sustraer del contexto porque pudo tener una continuidad pedagógica, sino que todo esto que nosotros rescatamos, como nuestros planes en ciclos, en años, en etapas, en trayectos y proyectos, como una ventaja, también lo pensemos en torno a cómo nuestros alumnos, las familias y nosotros aprendimos qué es la pandemia, qué es una pandemia. Porque no hay referentes, digamos, y ya más adelante les voy a decir por qué pensé esto, porque hay mucha cosa dando vuelta, ¿no? Hay mucha precipitación incluso de intelectuales y demás, en pensar en la pospandemia y el mundo que viene, y lo que se pierde y lo que no se pierde. Bueno, en ese contexto yo escribí 2 artículos que los hice circular entre ustedes, uno los ingredientes de la educación especial como menú de una carta educativa, y el otro, desdeñar los prejuicios y redescubrir la esencia de la educación especial. Y ahí es donde yo rescato la estructura de los planes, y en el otro el tema de
que todo el sistema fue llamado a hacer educación especial. Y si lo lograron, no sé, pero ustedes seguro que sí, porque ya lo sabían de antes, y eso me parece que es algo que tienen como que llevarlo a algún lado y que les permita ser escuchados, ¿no? Como poner en una agenda de un político, de los organismos a los que están ligados, ya sea vía supervisión, vía financiamiento, etcétera, etcétera. Bueno, ya dije que no nos vamos a centrar en la calificación. Sí, lo que me parece interesante de lo que dice Capelletti, que fue directora de evaluación y tiene varios libros escritos también sobre evaluación como oportunidad, es esta cosa de generar narrativas, que ya lo mencioné antes, como estos recursos de encuestas, guías de observación, registros anecdóticos o registros de experiencia, que nos permitan cerrar el año con un diagnóstico y poder además involucrar a los estudiantes y a las familias, ¿no? Ahora quiero tomar 3 puntos que vengo escuchando en estos últimos tiempos y que tiene que ver con una evaluación que nosotros hacemos en las escuelas que está respaldada, digamos, en el fortalecimiento de nuestros equipos técnicos, que el resto del sistema educativo no cuenta, ¿no? Y entonces ahí es por eso que al principio le decía a Camilo que lo iba a mencionar, porque yo me encontré pensando en estas cuestiones que siempre observamos en torno a los aprendizajes, que es ir observando las compensaciones y las reequilibraciones. Pensar en esto que nos enseñó tanto Piaget, la asimilación y la acomodación y la adaptación, sobre todo en torno al contenido pandemia, cómo lo asimilaron, cómo se acomodaron, cómo se adaptaron, inclusive también los docentes, ¿no? Y reconocernos en la tarea de acompañar a los sujetos en el aprovechamiento de este año. Entonces, ¿por qué lo recordé a Camilo acá? Porque él tiene un artículo muy interesante que habla de volver a los clásicos. Y yo creo que hay que volver a los clásicos. En el tema evaluación, como uno de los temas, pero también en el tema que sustenta a nuestras instituciones. Y hay que ver también a dónde somos clásicos, qué pliegues tenemos como clásicos para seguir pensándonos. Y las herramientas, ya las nombré, y me gusta esto que puse acá nada más, de diferenciar entre la prescripción, que son todas esas cosas que nos tenían siempre a esta altura del año como muy ocupados, y más bien corrernos hacia esta cosa de ceremonial que tienen las escuelas, que me parece muy interesante para recuperarlo, y rescaté algunas de las que ustedes me tuvieron al tanto, o me incluyeron, ¿no? Como los cuentos de los viernes, las recetas de Margarita, los cumpleaños de las escuelas, las publicaciones que siguieron saliendo, hablando de deportes, y que son todas esas cosas que hacen a lo cotidiano de las escuelas, que veo que lo pudieron rescatar, y que creo que no se deben perder en los pliegues de ninguna rutina.
porque acá de lo que nos estamos aliviando, en parte, es de la rutina que nos impone el calendario habitual. Y acá les paso 2 fotos, tiene esto lo más importante es la foto. ¿Por qué? Porque obviamente hemos ido en un paralelo con tema de duelo. En general todo el mundo ha tenido que resignar proyectos que tenía para este año, por pequeños que fueran. Nos hemos sentido en una situación de fragilidad. También sabemos que los seres humanos tenemos cierta tendencia al olvido, y escuchaba mucho en los últimos tiempos, cuando decía, ay, ¿cómo puede ser que los chicos tantos años sin clase? Bueno, alguna cosa que no se pudo leer en relación a esta no presencialidad, dice, es una generación que se pierde. Entonces, bueno, me puse a ver algunas cuestiones en relaciones a otras generaciones que han vivido situaciones así de este tipo, ¿no? Que afectaron a todo el mundo. Y entonces, bueno, encontré a alguien que se preguntaba qué había sido de la generación que había sufrido la caída de la bomba en Hiroshima. Por eso le puse dos fotitos acá abajo, que no dice, pero una es Hiroshima destruida y la otra es actual. Bueno, ¿qué tendrá que ver esto? Dicen ustedes. Que lo que se ha podido comprobar es que la generación que reconstruyó Hiroshima es la que sufrió el bombardeo, y por 10 años siguieron muertes por radiaciones. Como verán, tengo un optimismo prudente. Así lo llamo. Creo que tienen que instalar la educación en la agenda, mostrando las fortalezas que se han puesto en evidencia en la pandemia, mostrar más sus organizaciones académicas, la caracterización de sus dinámicas y la posición frente a la inclusión, porque ahí sí creo que hay un trabajo para hacer para equivocar ese paradigma que nos lleva ahí a una disyuntiva que es totalmente equívoca, ¿no? Que es eso, si una o la otra. Bueno, le puse acá alguna bibliografía y muchas gracias. Puedo ahora escucharlos, o no sé si habrán escrito un chat, quieren que conteste algo. Susana. Los escucho a ustedes. Escuchate y vamos. ¿Estás muteada? ¿Me muteo? ¿Los escucho? No, ¿Qué hago? Iba a coordinar Susana, pero está sin mutear, está muteada. Bueno, mira, antes que nada queríamos... Adriana, ¿estás disponible? A ver. Un segundo. Ahora sí, ¿se escucha? Ahora sí, perfectamente. Ah, perfecto. Bueno, antes de seguir con las preguntas y demás, pido disculpas porque yo en el afán de presentarla y de, bueno, nos salteamos un paso muy importante que Adriana Baccaro había preparado, así que le damos la palabra a Adriana porque después de tanta exposición y de tanta propaganda de María Angélica, es bueno que sepamos el currículum de ella.
Así que Adriana, te doy la palabra y avanzá con el currículum y después continuamos con las preguntas, si les parece. Dale, dale, buenas tardes. Bueno, nunca es tarde para comenzar de nuevo. Simplemente contarle que, como muchos conocemos, a esta gran profesional, a la psicopedagoga María Angélica Fontán, que ella ha trabajado como coordinadora del área de educación especial, ha sido guía de muchas de nuestras escuelas, incluida la mía, por eso que estaba muy orgullosa de ser una de las presentantes, ya que nos guió todo con su generosidad y con la capacidad y la sabiduría que ha colaborado tanto en poder formar estas organizaciones científicas de la ciudad de Buenos Aires en cuanto a las escuelas. Esta era la presentación que queríamos hacer de María Angélica. Mis mayores respetos y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Adriana, muchas gracias. Angélica. Y sí, ahora está abierta la posibilidad de hacer preguntas que seguramente María Angélica va a poder responder y orientarnos por si nos queda alguna duda después de la ponencia, ¿no? A ver, Pablo, vos lo desmuteate y preguntá, Pablo. Sí, sí, ¿qué tal? Muy interesante, María Angélica, muchas gracias. En su optimismo prudente o prudente optimismo, María Angélica mencionó que es una incógnita el modo de presencialidad en marzo, ¿no? Probablemente no sea marzo 2021 lo que era marzo 2020 y nos tengamos que adecuar a un mix de presencialidad y virtualidad. Ella también mencionó esto de poner en valor todos los medios y las pedagogías que se han creado desde las escuelas en estos tiempos. Entonces, la pregunta concreta de cara a estas dos cuestiones es, bueno, un poco esta. ¿Cuáles ella cree que como herramientas concretas? Yo creo que, bueno, claramente el Zoom, como lo estamos compartiendo ahora, es una de ellas, pero bueno, en cuanto a las herramientas concretas, son los activos de valor que más hemos incorporado en estos momentos de pandemia. Bueno, en principio eso lo sabe cada escuela, ¿no? Como qué activos pudo incorporar. No sé si, digamos, puedo enumerarte eso. Lo mío es un poco recogiendo el día a día en la relación que tengo con algunos de ustedes. Por supuesto que el Zoom, los Classroom y todo eso es importante, pero también en un artículo que yo les había mandado, había pensado algo de la escuela fuera de la escuela, y yo les mencioné algunas cuestiones de las ceremonias y todo lo demás, y me parece que se pueden estudiar, digamos, algunas cuestiones con presencias parciales, que cada escuela lo podrá evaluar de acuerdo a la cercanía que tenga con sus alumnos, con las familias de sus alumnos, con intervenciones en aquellos casos donde se releve o se diagnostique, por ejemplo, que la pantalla, digamos, ha contribuido a acentuar, digamos, alguna dificultad que los alumnos traían de antes y que, digamos, lejos de ser una herramienta, terminó siendo algo, digamos, que lo complicó más. Me parece que esas cosas hay que irlas como destacando, tomando e ir pensando cuestiones particulares para cada alumno, ¿no? Lo mío es una suposición, esto de que el año que viene, cuando empecemos, vamos a estar así, pero creo que estamos viendo lo que está pasando en el mundo en este sentido, así que, pero creo que vamos a estar como perfeccionados, ¿no?
al menos lo que este año fue un merodeo, el año que viene puede ser, digamos, una herramienta más consistente. No sé si Pablo, si te respondí la pregunta. Sí, sí, María Angélica, muy, muy clara, muchas gracias, y la verdad que completa su respuesta. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Pido la Sandra palabra. Pido la palabra. Casatini estaba primero, así que después Andrés y después Alberto, ¿puede ser? Sí, dale. Hola María Angélica, qué gusto verte, bueno, y siempre escucharte. Vos hiciste referencia Gracias, Andrea. a la bomba de Hiroshima. Recuerdo y creo que anduvo circulando, por lo menos yo la hice circular por algunos chats, una foto posterior a la bomba donde se ve una clase donde un maestro está entre los escombros trabajando con los alumnos sentados ahí en medio del derrumbe, digamos. Es decir, el valor de la educación atravesando todo, ¿no? Y a pesar de la bomba y de esto que vos decías, tantos años de seguida de muerte, y sin embargo la educación ahí haciéndose presente. Por eso me gustó y valoro ese reconocimiento que vos haces a la escuela especial y esa oportunidad que tenemos ahora de, bueno, de hacer llegar nuestra voz, hablando de la importancia de la presencialidad, de esto que vos hablabas del valor de lo ceremonial, de poder continuar con nuestro trabajo, por supuesto, en la medida de lo posible y que la normativa nos vaya dejando, ¿no? Pero, por ejemplo, en este momento donde las escuelas comunes están pudiendo regresar en algunos niveles, las escuelas especiales, bueno, a pesar de que venimos solicitándolo, todavía no hemos tenido esa posibilidad. Así que bueno, sí, te agradezco ese valor que vos le das a la escuela especial como puntera, ¿no? En muchas cosas. Sí, yo creo que lo importante de esto es, primero, que uno no tiene en este contexto en qué referenciarse, porque esto está sucediendo ahora. Entonces, también tenemos que hacernos nosotros lugar a las preguntas, en el sentido de, por ejemplo, cómo fueron cambiando las visiones y por qué al principio las jurisdicciones habían firmado un acuerdo que todo iba a depender del cuadro epidemiológico que hubiese en cada jurisdicción. De pronto parecía que era como una imperiosidad, digamos, volver. Y me parece que no se trata solo de la normativa educativa, ¿no? Se trata también de lo que se pueda construir sobre la cosa pública, en este caso la salud. Y me parece como importante, digamos, que cuando uno puede tomar ejemplos entre, qué sé yo, después de terremotos y todos los demás, y siempre vamos a encontrar un maestro ahí dando clase, pero también es verdad que precipitarnos cuando no están todas las condiciones dadas es riesgoso, pero sí la pregunta que vale, digamos, es esta de por qué las escuelas especiales no, porque ahí es como para pensar, digamos, en el tema de la importancia, de cómo se jerarquiza o se ordena el sistema educativo, quién define, quién puede encontrarse y quién no. Eso me parece que es para pensar en clave de complejidad. Bueno, Andrés. Gracias.
María Angélica, es un gusto poder verte, aunque estamos comunicados frecuentemente. Así es. Pero yo te digo que vos fuiste testigo de todas las luchas que hemos tenido para ubicar a la modalidad en el lugar que le corresponde. Y muchas veces nos asesoraste científicamente y técnicamente. Y sos testigo de los esfuerzos que hemos hecho y las peleas que hemos tenido con Gulmanelli, Bullrich y todos los que siguieron. Gulmanelli, Mi mirá, pregunta es, qué vos memorioso. mencionaste que no tenemos del todo un buen lugar en la resolución 311. Pese a que el Consejo Federal en 2 de sus artículos reconoce la existencia de la modalidad de educación especial y la 311 también, me gustaría que me aconsejes por dónde, o nos aconsejes, perdón, por dónde tenemos que encarar la lucha de, no digo modificar una resolución que es inmodificable, pero sí ver la forma de amortiguar un poco ese no buen lugar que vos señalás. Bueno, en principio no lo sé, digamos, cuál es. Yo decía que, bueno, poner en agenda eso, en principio en relación, tomando, a ver, así como decía antes que la pandemia tiene que ser un contenido, también tenemos que estar atentos a ver, dentro de las políticas educativas que se están llevando a cabo, así como apareció el informe del Consejo de la Calidad Educativa y demás, ver realmente qué va a pasar con la resolución 311. Yo lo que veo, por un informe que leí que salió en septiembre, respaldado por UNICEF, pero hecho sobre un trabajo de investigación que se hizo en todo el país sobre la aplicación de la resolución, y me llamó la atención la pobreza del documento, porque es muy... ¿Vieron que uno en estadística habla de muestras? Bueno, muy, muy pobre la muestra, como para sacar las conclusiones que sacan. Eso por un lado, y es el dato de que esto no está funcionando. No sé si encubierto por la pandemia o porque no amerita, digamos, una revisión. Lo que sí puedo decir desde el punto de vista más amplio, si se quiere, es que hace poco me invitaron a participar de una charla en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en la Comisión de Discapacidad, y pude, es a raíz de que escuché a colegas supervisores, directores de escuelas especiales, familias. Bueno, las familias no tanto, porque siempre ahí tenemos un tema con qué grado de información tienen sobre la normativa que les asiste, ¿no? Pero ahí fue que lo volví a leer y realmente me di cuenta de esto, de que en la resolución 311, educación especial estaba, pero quedaba identificado al concepto de configuraciones de apoyo. Y ahí es donde me preocupé y dije, bueno, se los cuento y ustedes lo ponen en agenda. Pero, bueno, con esto les estoy diciendo que una de las vías puede ser la Comisión de Discapacidad de la legislatura, donde volví a escuchar el mismo concepto, que les aclaro que yo no lo había pensado, a esto de quedar reducida a configuraciones de apoyo, es también en una
asociación de niñez y adolescencia de la Ciudad de Buenos Aires, que está dando una serie de conferencias. Entonces, ahí estuve escuchando algunas que me parecieron muy valiosas, y aparece de nuevo el tema de la educación especial, está ahí en este punto de fragilidad, diríamos, ¿no? Por eso me parece muy importante rescatar todo lo que ustedes estuvieron haciendo y armar una agenda y ir, qué sé yo, a la Dirección de Gestión Privada, a la Comisión de Discapacidad de la Legislatura, por ejemplo, yo más o menos tengo como ejercicio entrar con cierta frecuencia a la página del Ministerio de Educación de la Nación. Y lo que he podido ver es que la coordinación, que antes era de educación especial y hacia el final de la gestión de Finocchiaro se transformó en coordinación de educación inclusiva, que había sacado unos documentos a fines del año pasado, que si quieren hablamos en otro momento porque da para otra charla. Ahora no tiene un referente visible. O sea, no sé qué está pasando en el Ministerio de Educación con lo que era un posible espacio nuestro. Digo, como por un lado, como escuela especial, pero tampoco sé si hay un referente visible en el área de gestión privada, que a veces recurríamos, porque sé que hace poco recibí una carta de despedida del profesor Enrique Martín, ¿no? Así que esos serían dos puntos donde, bueno, a lo mejor hay que hacer algún lobby, qué sé yo. No sé, Andrés, si te contesté tu pregunta. No, en general sí, en general sí. Yo estaba buscando cuáles son los canales hoy para poder acceder a luchar por un lugar que es el que nos corresponde por lo resuelto por el Consejo Federal. De todas maneras, la 311 vos bien sabés que la tengo bastante conocida, porque hemos luchado, inclusive vos, durante varios años. Pero vos coincidís conmigo en esto de esta zona de fragilidad ahí de las configuraciones de apoyo, ¿o...? No, yo creo que tenemos identidad propia, que de pronto podemos tener... No, pero en la letra, me refiero a la letra de la resolución, Andrés. No coincido. Hemos luchado mucho, hemos pedido cambios, al final salió como artículo 24 quería. Y como estaba en el gobierno en ese momento, en puestos importantes, gente de artículo 24, sacaron la resolución que ellos creían más conveniente. Pero la única verdad es la realidad. También nos vaticinaron que íbamos a desaparecer como escuela de educación especial y por ahora, salvo el COVID, estamos gozando de muy buena salud. Sí, el tema me parece que viene a futuro es desandar lo mejor que se pueda con los mejores criterios que se pueden encontrar, lo que yo llamo equivocar el paradigma de la inclusión, que sería salir de una vez por todas de esta binariedad de una cosa a la otra, ¿no? Porque eso me parece que es el punto que hay que trabajar, ¿sí? Y que hay que buscar ahí un camino. Gracias, María Angélica, gracias. Bueno, Alberto Crespo, y después me tengo en el chat que hay que está Beatriz Jauregui, que yo no la puedo ver, que me parece que pidió la palabra, ¿puede ser? Pues mientras tanto, Alberto... Bueno, sí, yo tengo algunos comentarios para hacer, no sé si exactamente pregunta, pero sí, en el medio hay una pregunta hacia María Angélica.
Cuando vi la foto de Hiroshima destruida y reconstruida, yo no sabía de qué se trataba, pero me imaginé que podía ser equivalente a lo que pasó en San Juan, al terremoto de San Juan. Y eso lo asocié con el hecho de que la definición misma de acontecimiento, ¿no? Tal como se define en este momento, un acontecimiento es aquello que irrumpe inesperadamente, descontrola las variables, hace que aparezca una situación nueva que nadie conoce, que se vivencia específicamente como situación trágica y rompe con los que hasta ese momento eran cosas habituales, eran habitualidades. Entonces, todo acontecimiento, dicen algunos filósofos, requiere un proceso de duelo, porque en un acontecimiento disruptivo, como es un terremoto, como es una bomba atómica, como es una pandemia, todo acontecimiento disruptivo implica pérdidas. Y esas pérdidas necesitan ser procesadas bajo la forma de un duelo. Entonces yo me preguntaba dos cosas, María Angélica, y te pregunto y les pregunto a todos. Si teniendo algunos recursos como tenemos, que ahora yo los voy a tomar de tu charla, el apresuramiento no dificulta la elaboración del duelo. En todas las religiones existen momentos y procesos, específicamente creo que en la religión judía es como un año el momento del duelo, o el proceso, o el periodo que implica el proceso de duelo, y si cualquier apresuramiento en la situación de procesar el duelo frente a un acontecimiento cualquiera, no dificulta justamente la elaboración de ese duelo. Nosotros, según lo que vos relataste, y además estoy de acuerdo, y a mí me parece que tenemos que aprovechar estos recursos, vos mencionaste algunos que son comunes, por ejemplo los rituales que están en todas las religiones son indicativos de qué es lo que pasa en una situación de duelo. Algo nos conmovió, nos produjo una sensación de absoluto confusión, no sabemos para dónde disparar, y hay recursos que nos permiten ir recomponiendo, ir elaborando el duelo y recomponiendo esa situación. Uno me parece que son los rituales. Otro me parece que vos mencionaste los anecdotarios, los registros, todo aquello que haga que haya que hacer un trabajo psíquico, un trabajo propiamente como si fuera un trabajo de elaboración psíquica, para pasar de una situación absolutamente confusa, descontrolada, a una otra situación en donde se puede dar cuenta de qué es lo que se perdió y qué es lo que puede reemplazar y acrecentar, y así como se perdieron cosas, también se pueden recuperar y mejorar otras. Entonces, yo diría, y después te pregunto, yo diría, todo apresuramiento no dificulta el proceso de duelo, digamos, si salimos ahora a lo loco, no solamente corremos el riesgo de que haya un rebrote de la pandemia, sino que además se niega el proceso del duelo necesario para seguir adelante. Y rescato todos estos elementos que vos trajiste, el anecdotario, el registro de experiencias, los rituales, la compulsa a la familia, la consulta a la familia respecto de cómo ese joven, ese niño, fue haciendo su proceso de trabajar en la bidimensión que implica la pantalla, y que todo eso nos permita efectivamente hacer una elaboración del duelo, de lo que se perdió, de lo vivencial de la convivencia, de la presencialidad, y elaborar con eso una nueva forma de conectarnos para poder enriquecer la tarea anterior. Me parece, y te pregunto, si con el apresuramiento no obstaculizamos el proceso de duelo. Bueno, en realidad es una pregunta más para, para un psicoanalista. Yo lo que creo es que, digo, me parece que los procesos de duelo son también singulares. Eso
cada uno tiene su proceso, su forma, sus suplencias. Por supuesto que hay un momento también que lo llama, toco de oído, Freud, en la etapa de negación del duelo. Eso puede ser que también funcione, ¿no? Porque tanto tiempo adentro también opera. Eso no tiene que ver para mí también con las formas singulares. Por supuesto que uno quisiera salir lo más rápido posible de esta, ¿no? Pero justamente lo que no hay es referencias. Y además me parece que hablar de apresuramiento en el mes de noviembre, ¿no? Qué sé yo, no sé, no lo puedo pensar, digamos, como yo el creo aprendizaje, digamos, porque creo que me la puedo decir, para mí hay que hacer un cierre que no sea una clausura, claro. Tiene que tener, digamos, cierta garantía de continuidad, y aquellos casos en los que, como les decía antes, si uno lo tomara individualmente y en vez de estar en el sistema educativo estuviésemos en un consultorio, como seguramente pueden tener una mirada los profesionales de los equipos técnicos, podríamos ver, digamos, bien cuáles son aquellos alumnos que necesitan la presencialidad con determinadas características y cuáles son los otros que sobrellevaron este aislamiento, digamos, de una manera más, esto que yo decía en algún momento, la asimilación, la acomodación y la adaptación. En el caso de nuestros alumnos, y esto sí es importante, no nos tenemos que olvidar de cuáles son las dificultades previas que traían, ¿no? Y que el contexto puede haberlas agravado en algunos casos, como otros de inhibiciones muy marcadas hayan encontrado su lugar en el mundo encerrados con la pantalla. Porque he visto, digamos, diversidad de manifestaciones, y me parece que eso no lo podemos perder de vista. O sea, el tema de lo singular no lo podemos perder de vista, y creo que en las escuelas tienen los recursos y tienen el personal especializado para observar esto, y que todos estos elementos se transformen, digamos, en una herramienta de diagnóstico institucional para ver, digamos, no cómo se arranca el año que viene, sino cómo se sigue. Es decir, cómo seguimos hablando de continuidad y de vinculación hasta que salga la vacuna. No sé, Alberto, me encantó todas las... una pequeña... digamos, la vuelta que le diste. No tengo las herramientas para hablar de la relación entre apresuramiento y duelo, más que bueno, que mis duelos personales, todo caso. Voy a agregar algo a lo tuyo, María Angélica, que es que vos mencionás o decís, bueno, hablar de apresuramiento en noviembre es relativo. El tema es que yo creo que apresuramiento o no está en función de, eso lo tiene que decir la medicina, lo tiene que decir la epidemiología, porque en realidad, digamos, el virus está en la calle, el virus está presente, está circulando, entonces lentitud o apresuramiento va a ser en función de lo que diga la parte científica, la parte médica. Yo creo que en noviembre puede haber apresuramiento si digamos, el nivel de contagio se dispara. Entonces ahí diríamos, bueno, en noviembre hay apresuramiento. Ahora, si en noviembre el nivel de contagio desciende, entonces no hay apresuramiento. Pero eso lo tiene que decir
la medicina, eso lo tiene que decir la epidemiología. Y en ese sentido, a mí me parece que hay que hacer una especie de escala de importancia, y me parece que primero está la epidemiología y después está el deseo de volver a clase, y diría, primero la epidemiología y después la educación, porque si no, corremos el riesgo de perder vidas, y me parece que esto es muy grave, ¿no? Sí, o sea, la pregunta no la entendí exactamente así con lo que estás aclarando ahora, sino pensaba en el apresuramiento, digamos, y ¿cómo sería? El abrochamiento con el Sí, momento calendario. Por eso dije noviembre, estamos en claro. noviembre y no, a ver, con el esfuerzo tremendo que han hecho las escuelas y los docentes, hacer un volantazo y volver masivamente, me parece como bastante traumático, tanto como cuando nos tuvimos que meter adentro. Por eso Bueno, pienso, cuando yo digo optimismo prudente, digo también en una gradualidad que permita atender a la singularidad, o a partir de atender a la singularidad se puede pensar una gradualidad. No, por suerte no tengo la responsabilidad, te diría, bueno, ¿no? Pero no obstante, no me desresponsabilizo de pensarlo. perdón, no obstante eso, digamos como que no hay apresuramiento desde el momento que no están dadas las normativas para ese apresuramiento, así que vamos a ir redondeando porque Beatriz Jauregui tenía ahí una pregunta, me parece. Beatriz, puede ser, buenas tardes. Sí, no sé, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Ah, perfecto. No, más que una pregunta, en relación, un comentario en relación a lo que se hablaba de la 311 y la situación de la educación especial en la resolución. Yo recuerdo muy bien como Andrés toda la pelea, digamos, la lucha que se dio en su momento y que creo que no hay que olvidar, porque recordemos que esa resolución iba a salir de otra manera, y mucho por lo que hizo educación privada, en general y en particular educación especial privada, esa resolución, ese primer escrito se frenó con un pedido expreso de la Ciudad de Buenos Aires, que permitió, bueno, introducir algunas cosas y sacar otras, pero también yo la situación de fragilidad de la cual hablaba María Angélica, diría que, inclusive creo que es así literalmente como lo nombra, que hay una nueva funcionalidad de la educación especial. Y eso no está desarrollado, como otros puntos no están desarrollados taxativamente, entendimos en ese momento, dando lugar a cada jurisdicción que haga sus propias resoluciones. Resolución que la Ciudad de Buenos Aires no realizó, decidió hacer, ir solucionando temas parciales. Por eso hubo dos normativas que hablaban solo de la titulación final en escuelas comunes y todo lo demás. Pero eso no significa que la resolución siga teniendo esos grises, que para mí siempre fueron 3 puntos muy importantes. Uno, el que acabo de decir, ¿cuál va a ser aceptando que no hay escenario en la 311 de que las escuelas especiales como escuelas desaparezcan? Bueno, ¿cuál va a ser, qué cosas se le suma en relación a las escuelas comunes, ¿no? Pero en una cuestión de que se le suma, y me parece que ese es el punto que hay que volver a poner sobre la mesa. Otro es el famoso, la famosa frase que habla de hasta tanto no se convierta el PPI en un currículum paralelo. Nunca se definió, no por omisión, sino que no había acuerdo, y bueno, eso se le dejó a la jurisdicción, y eso también habla de que hay un nuevo tema para resolver. Y el tercer punto, que también está en la resolución 311 dicho, es el papel de los equipos de los ministerios, en función de, aunque no lo nombra así, pero sí está puesto en función de cierta decisión más allá de los padres, cuando lo que los padres exigen
inclusive podemos pensar que atenta al derecho a la educación de ese chico, ¿no? Que por una situación de los padres, un pedido expreso de los padres, se mantiene una institución educativa que ya no le puede brindar nada y que en muchos casos lo único que produce es sufrimiento emocional y retraso de su proceso educativo. Entonces, esos 3 puntos no están discutidos y quedaron como para el futuro digamos, las mesas de trabajo terminaron, no continuaron, ¿no? Y además pensar o tener muy consciente que la situación de las escuelas especiales privadas no tiene nada que ver con la situación de las escuelas especiales estatales. El desarrollo de la educación especial privada es infinitamente mayor, más profundo, más actualizado que en estatales, en la única modalidad que yo les diría que la diferencia es enorme. Entonces el riesgo que yo veo es que si empieza a haber, algún trabajo, se haga solo con la mirada estatal, que en este caso va a ser muy complejo para la educación privada. Así que me parece que esa es la línea de trabajo, y la pandemia complica todo, obviamente, no es hoy por hoy la urgencia del Ministerio de la Ciudad, pero es ya a nivel jurisdiccional. Y lo último que quería comentarles es que hay una persona nombrada ya en reemplazo al profesor Enrique Martín. Y esto, como Andrés preguntaba, me parece que es importante tomar contacto como JEVA con la nueva persona nombrada y contarles quiénes son y qué pasa en la ciudad, porque además entiendo que viene de la provincia de Buenos Aires, donde todavía es más diferente la situación. Así que yo rescato y quiero rescatar que la resolución 311 tiene más que falencias grises y que podría haber sido mucho peor, ¿no? Me parece que no hay que olvidarse de eso en un trayecto que todos sabemos que ya no hay vuelta atrás. Bueno, decía Angélica, lo de los organismos internacionales que la toman como, bueno, la Argentina empieza el camino que se pide en la convención. Así que bueno, eso quería aportar como comentario. Totalmente cierto, Beatriz, lo que dijiste. Totalmente cierto. Había otro proyecto que era mucho peor. Así las escuelas especiales, como la modalidad de educación especial, no iba a tener más escuelas. Y en el escrito se hablaba de los guetos. Bueno, uno se va olvidando, pero era realmente un texto muy diferente y muy espantoso, que se pudo frenar. Y eso, la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires tuvo todo que ver, no mucho que ver, todo que ver. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Una propuesta, Susana. Usted ya habló, Alberto Crespo, no sé ahora qué pretende. Es una propuesta nomás, es una propuesta. A ver. Invitarla a Beatriz Jáuregui para que nos dé una charla sobre la 311. Otra más, Bueno, Alberto. otra más. Bueno, lo vamos a tratar en la comisión científica, Alberto, para Sí, que por se supuesto. quede tranquilo. Claro, bueno, cómo no. Para tranquilidad de Alberto ya está encarado. Ah, bueno, me alegro. Bueno. El presidente es testigo. Bueno, me alegro. Presidente ese, Dios mío. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, algún comentario? Porque después por apresurada y ansiosa me dicen cosas feas y no me gusta. Hablando de apresuramiento. Hablando de apresuramiento, justo a mí me van a decir. Bueno, entonces, Fernando, ¿cerrás vos? Sí, bueno, con respecto a lo que decían, bueno, tanto los Crespo, ¿no? Alberto y Pablo, Pablo antes en el chat había dicho que bueno, que sería bueno juntarnos con representantes de la legislatura porteña. Estamos justamente para la semana que viene, porque teníamos esta charla, cerrando una reunión con el presidente de la Comisión de Discapacidad de la legislatura porteña. También habíamos hablado con
sin que ella lo supiera, Beatriz, con Andrés para contar con vos, para hablar más en profundidad. Por eso, todas estas cosas, nosotros estamos trabajando mucho y haciendo muchas cosas. Lo que pasa es hasta no tener definidas las cosas y cerradas, no lo abrimos porque realmente genera mucha expectativa. Necesitamos mucho la sugerencia de los socios y de todas las personas que están acá, que nos pidan y que nos soliciten hacer cosas, porque es así como se van generando estas reuniones tan interesantes que suman tanto y que nos nutren tanto. Entonces, todos estos aportes los vamos haciendo. Repito la invitación a sumarse a las comisiones de GEBA para trabajar y avanzar en este tipo de cuestiones, porque necesitamos gente que trabaje, que piense y realice todos estos encuentros. Bueno, muchas gracias a todos. María Angélica. No, gracias a ustedes, un gusto verlos a todos. Un abrazo grande. Bueno, Beatriz también, bueno, muchas gracias por venir, la verdad fue un gusto volver a verte. Acá estamos. Bueno, muchas gracias. Para mí también les agradezco la invitación y el contacto. Saben que, bueno, durante los años que yo estuve en DGEP, tuve mucho encuentro con ustedes, con las escuelas especiales, y me parece que, bueno, lo puedo decir ahora que ya no estoy, es con los únicos que yo me sentía con mucha tranquilidad de pensar juntos. Así que agradezco muchísimo la invitación y que me mantengan como al tanto. Claro que sí. Bueno, ahí Andrés ofrecía cerrar con un aplauso, nos desmuteamos y yo creo que seguimos en contacto con eso, ¿sí? Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Muda. Chau. Chao, hasta Chao, luego. chao, María Angélica. Hasta Chao. pronto. Un abrazo, María Angélica. Gracias. Chao, chao a todos. Buenas tardes. No sé cómo se Adiós, sale. adiós, adiós. Cierro a todos.